Entonces, eje temático 3, soluciones químicas. Aquí entonces nos vamos a concentrar en ver la definición de las soluciones. eh, ok, Andrés, la definición de las soluciones, las características que tiene una solución, las propiedades que podemos encontrar en ellas y cómo varían con respecto a las propiedades que tienen los solventes como tal. Bueno, tenemos de igual manera tres ejes articuladores, como lo hemos venido manejando en cada uno de los periodos. El primer eje articulador es cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua, y ya ahorita les hago mención por qué el agua. Cómo se clasifican las soluciones y qué factores afectan la solubilidad. Es decir, qué nos perjudica el que se pueda formar una solución o qué hace que no podamos tener una solución. Entonces, tomamos el apunte de los ejes articuladores y ya continuamos. Nuestro primer eje articulador dice cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua. Porque el agua, resulta que cuando nosotros hablamos de soluciones, estamos hablando de un tipo de sistemas que son homogéneos y están formados, como ya lo vamos a ver más adelante, por una sustancia que denominamos solvente y otra sustancia que denominamos soluto. El agua es considerada como el solvente universal, ¿sí? Es el solvente universal. Por lo tanto, es la sustancia que disuelve la mayor cantidad de sustancias, ¿sí? Es la especie química que disuelve la mayor cantidad de sustancias. Por esa razón es importante que nosotros conozcamos las características tanto a nivel físico, a nivel químico e inclusive a nivel biológico del agua. Empezando porque nosotros mismos en nuestra composición tenemos alrededor de 75% de agua, ¿sí? 75% de agua. Entonces, pues es supremamente importante esta sustancia, este compuesto para el desarrollo de la vida como tal, para el desarrollo de nosotros mismos y por lo tanto de todo lo que hay a nuestro alrededor. Si ustedes se ponen a pensar cuántas cosas al día hacen en torno al agua o que requieren del agua, pues básicamente son muchas, empezando desde bañarse, ¿cierto? Los alimentos que consumimos requieren agua. Para tener limpias las cosas en nuestra casa necesitamos de agua. Em, y más allá, todas las funciones internas, ¿sí? Todas las funciones internas que nosotros realizamos también requieren de la presencia del agua. Entonces, por eso es tan importante. Eric, ¿por qué hasta ahora ingresamos? Por favor, tener muy presente, Eric, la puntualidad para el ingreso a las clases. Laura, ¿ya tienes los ejes articuladores para poder avanzar? Profe. Señora, Sí, profe. ok, listo. Entonces, vamos a iniciar este proceso de conocer un poquito acerca de las propiedades del agua a partir del siguiente video. Permítanme un segundo, voy a cambiar la configuración de compartir la pantalla para que puedan tener el audio. Listo. Entonces, muy atentos por favor al video porque sobre la información de este video vamos a trabajar enseguida. Y son las propiedades químicas, físicas y biológicas que podemos encontrar en el agua. Muy atentos, si alguno quiere de pronto tomar algún apunte, lo puede ir haciendo porque le va a servir para lo que vamos a hacer una vez terminado el video.
Aproximadamente 97% del agua total de la Tierra es salada y se localiza en los océanos. El restante 3% es agua dulce y se concentra en glaciares, casquetes polares, depósitos subterráneos, lagos y ríos principalmente. En 1781, Cavendish descubrió que el agua es una sustancia compuesta y no un elemento, como se había pensado desde la antigüedad. Lavoisier dio a conocer estos resultados en 1783 e hizo saber que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. En 1804, Gay-Lussac y Humboldt demostraron que el agua contenía 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Ahora se sabe, además, que en la molécula de agua los átomos de hidrógeno se hallan unidos al de oxígeno mediante enlaces covalentes. El oxígeno comparte 2 electrones con cada átomo de hidrógeno. La molécula de agua adopta una geometría no lineal, en donde los 2 átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.45 grados entre sí y la distancia interatómica promedio entre el hidrógeno y el oxígeno es de 95.84 pm. Debido a que el oxígeno posee mayor electronegatividad que el hidrógeno, atrae más hacia sí los electrones de ambos enlaces covalentes, de manera que alrededor del átomo de oxígeno se concentra la mayor densidad electrónica y adquiere una carga parcialmente negativa. En cambio, cerca de los hidrógenos la densidad electrónica es menor, por lo que adquieren una carga parcialmente positiva, estableciéndose así dipolos eléctricos. Al acercarse 2 moléculas de agua se presenta una atracción electrostática entre el átomo de oxígeno de una molécula y un átomo de hidrógeno de la otra. A la unión electrostática entre 2 moléculas mediada por un átomo de hidrógeno se le denomina puente de hidrógeno. Cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno con otras tantas moléculas de agua, lo cual da origen a una estructura tetraédrica. Los enlaces por puentes de hidrógeno son 20 veces más débiles que los covalentes. Por tanto, en el agua líquida, los puentes de hidrógeno se forman y deshacen con mucha rapidez. En consecuencia, el agua líquida es tanto fluida como altamente enlazada con puentes de hidrógeno. El agua es un buen solvente y con frecuencia se le denomina solvente universal. Las moléculas polares, las sales cristalinas, las moléculas con carga eléctrica, los grupos funcionales alcohol, aldehído, cetona, amino, carboxilo, éster y otros se disuelven fácilmente en agua por la atracción electrostática entre los dipolos del agua y las cargas eléctricas. Estas sustancias que se mezclan y disuelven bien en agua se denominan hidrofílicas. Las moléculas constituidas solamente por carbono e hidrógeno se denominan hidrocarburos. Son no polares y no forman puentes de hidrógeno con el agua, sino con otras moléculas no polares. Las sustancias que no se combinan con el agua se denominan hidrofóbicas. Propiedades físicas del agua. 1. El agua es inodora, insípida e incolora y se puede hallar en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En su fase sólida, las partículas se encuentran estrechamente ligadas unas a otras, de ahí que, por ejemplo, un cubo de hielo pueda mantener su forma durante cierto tiempo independientemente de donde sea sumergido. En su fase líquida, las moléculas se separan, lo cual hace que el agua adopte la forma del recipiente que la contiene. En su fase gaseosa, las moléculas se encuentran totalmente separadas y desordenadas, lo que origina que el agua se convierta en gas o vapor de agua. 2. Marcadores de temperatura estables. El agua alcanza su punto de congelación a los 0 grados Celsius y su punto de ebullición a los 100 grados. 3. Alto índice específico de calor. El calor específico del agua es de 1 caloría por gramo en grados Celsius.
lo que significa que necesita una caloría para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Este valor indica que elevar la temperatura del agua en 1 grado Celsius es difícil, pero también enfriarla, por lo que se le considera un excelente termorregulador. 4. Elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. Esto explica que el agua sea un líquido incompresible, que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de capilaridad. A. El agua es prácticamente incompresible, es decir, la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecen virtualmente iguales aún bajo presión. B. La tensión superficial es el efecto físico que forma una especie de membrana elástica resistente en la capa superficial del agua que se encuentra en reposo. Las moléculas internas de un líquido experimentan la atracción de las moléculas vecinas en todas las direcciones posibles, mientras que las moléculas superficiales son atraídas solo por las moléculas que se encuentran bajo ellas o a su lado. Esta fuerza neta en las moléculas superficiales hace que la capa de la superficie se comprima levemente, tensionándola y haciéndola muy resistente, lo que permite que algunos objetos o insectos floten sobre la superficie. C. Respecto de la capilaridad, cuando un capilar se introduce en un recipiente con agua, ésta asciende por la luz del capilar, pues la fuerza adhesiva entre las moléculas del vidrio y el agua es más fuerte que la fuerza cohesiva entre las moléculas del agua en el recipiente. La capilaridad explica en parte cómo el agua sube a una planta a través de sus raíces. 5. Densidad. La densidad es el peso contenido en un volumen, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen y se expresa en gramos sobre litro. La densidad del agua es de 1000 gramos sobre litro. Aumenta a medida que disminuye la temperatura y alcanza su densidad máxima a los 4 grados Celsius. 6. Elevado calor de vaporización. Para que el agua pase de líquido a gas es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno. 7. Mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. En estado sólido, las moléculas de agua se encuentran fuertemente unidas entre sí y adoptan las formas hexagonales características de los cristales de hielo. En este estado, los huecos no están ocupados por moléculas sueltas, de modo que la masa de hielo que hay en un determinado volumen es menor que la que habría de agua líquida en ese mismo volumen. Por esta razón, el hielo es menos denso que el agua. El agua es imprescindible para la supervivencia de prácticamente todas las formas conocidas de vida. Las funciones del agua en los seres vivos son: 1. Constitutiva. El agua es la molécula más común en los seres vivos. La masa de la mayoría de los organismos contiene entre 70 y 90% de agua. 2. Estructural. La elevada cohesión de las moléculas permite al agua dar volumen a las células, turgencia a las plantas e incluso actuar como esqueleto hidrostático en algunos animales invertebrados. 3. Bioquímica. El agua es el medio en el que se realizan la mayor parte de las reacciones bioquímicas del metabolismo. En ocasiones, además, interviene de forma activa en la reacción, como en el caso de la hidrólisis. 4. Transporte. El agua participa como vehículo en el transporte de sustancias en el interior del organismo y en su intercambio con el medio ambiente. 5. Termorregulación. El elevado calor específico del agua permite mantener constante la temperatura interna de los seres vivos. 6. Disolvente biológico. Además de disociar compuestos iónicos, el agua actúa como disolvente mediante el establecimiento de enlaces de hidrógeno con otras moléculas que contienen grupos funcionales polares, como alcoholes, aldehídos o cetonas, provocando su dispersión o disolución. 7. Hábitat. El agua es el hábitat de muchas especies. Y
8. Función mecánica amortiguadora. El ser un líquido incompresible permite al agua ejercer esta función en las articulaciones de los animales vertebrados, lo que evita el contacto entre los huesos. Bueno, como pudieron observar en el video, tenemos diferentes características que son muy importantes dentro de las funciones que cumple el agua a nivel químico, a nivel físico y a nivel biológico. Les puse el enlace del video en el grupo de WhatsApp para el desarrollo de la siguiente actividad. Entonces, en primer lugar, vamos a escribir un título que diga el agua, ¿cierto? En nuestro cuaderno. Y cada uno, o sea, como ustedes se dieron cuenta en el video, tenemos varias propiedades a nivel químico, a nivel físico y a nivel biológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Van a escoger una característica. Entonces van a tener ustedes ahí el video para que ustedes la escojan, porque de pronto no las van a recordar todas en este momento. Entonces, ustedes van a escoger una característica química, una característica física, una característica biológica, la que ustedes quieran, cada cual la que quieran, y la van a representar, es decir, van a hacer el dibujo de cada una de ellas. O sea, en total son 3, una física, una química y una biológica. Es lo que van a hacer en este momento. Toman una característica de cada una de estas y la representan. Entonces, si es una característica física, voy a poner un ejemplo, capilaridad. Entonces usted escribe allá capilaridad y hace el esquema que representa la capilaridad en el agua. Una biológica, transporte. Entonces usted coge y la escribe y hace la correspondiente representación. Entonces, nuevamente repito, por si a alguien no le quedó claro, escribimos como título el agua, ¿cierto? Escogemos dentro de las propiedades que aparecen en el video una propiedad física, una propiedad química y una propiedad biológica. Una de cada una. La que usted quiera, la que le parezca, por eso van a aparecer diferentes en cada cuaderno porque cada quien escoge la que quiera, no todos la misma. Entonces, escogen una y conforme a esa que ustedes escojan, entonces hacen el dibujo correspondiente, el que la representa. ¿Ok? Yo voy a retomar acá el video desde el inicio, por si alguno no tiene cómo verlo en otro dispositivo o verlo de otra manera, para que puedan para que puedan de aquí tomar como la información también, si alguno no tiene la facilidad de verlo aparte. ¿Listo? Si tiene la facilidad de verlo aparte, está en el grupo de WhatsApp. Entonces ya retomo el video y podemos empezar a ir desarrollando nuestra actividad. Bueno, chicos, entonces finalizan su actividad, porque pues supongo que la mayoría aún no la han terminado, y continuamos en la próxima clase. Esta actividad la vamos a subir a Classroom, pero no va a ser hoy. Yo les indico en qué momento. ¿Listo? Entonces la finalizan y nos vemos nuevamente mañana en física y el día jueves en química. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de día. Chao, chicos. Chao, profe. Bueno.